Bueno, está literalmente la cosa que arde en Irán. Ya sabemos toda la crisis que hay ahí, pero por si acaso, aquí está David para recordárnoslo. ¿Qué está ocurriendo? Pues la chispa encendida por los ciudadanos golpeados por el desplome del rial y por el encarecimiento brutal de los alimentos y bienes básicos sigue prendida en Irán tras 2 semanas de protestas, llevamos ya, ¿no? Sí. Ante este levantamiento que coloca al régimen de los ayatolás en uno de sus momentos más críticos desde la revolución, el gobierno ha respondido con un bloqueo total de internet y redes móviles para cortar las comunicaciones y frenar la difusión de las protestas, mientras que las fuerzas de seguridad pues reprimen con dureza cualquier intento de manifestación callejera. Ha sido bastante benevolente decir que solo con dureza. Lo que se están cometiendo son auténticas masacres. Eso sí, es verdad, no hay todavía, claro, ahora contaremos el tema de que está internet caído y que es muy difícil acceder a información en el país, pero no se pone de acuerdo las diferentes fuentes entre el número de víctimas que puede hacer. La BBC publicaba ayer que podría haber hasta 10.000 víctimas ya, mientras que organizaciones de derechos humanos cifran las muertes confirmadas en aproximadamente 500. Sí. Por ahí hay un abanico, que hay gente que dice 2.000, 3.000, en fin, no se sabe ahora a ciencia cierta, pero sí hemos visto vídeos de lugares, ha habido protestas en todo Irán, en todas las ciudades, pero lugares puntuales en los que se han visto ya decenas de cadáveres, por tanto que... vamos. Sí, cadáveres apilados en morgues improvisadas. A mí los 500 muertos se me quedan bastante cortos para lo que estamos viendo. Bueno, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que se supone que era moderado, pero siempre dentro del régimen, bueno, pues Pezeshkian y el aparato de seguridad lo que han hecho ha sido tirar balones fuera y señalar a Estados Unidos e Israel como instigadores del caos, mientras el fiscal general iraní advierte que los manifestantes pueden ser tratados como enemigos de Dios, una figura que puede conllevar, una figura legal en este caso, ya sabemos que Irán es una teocracia, que puede conllevar la pena de muerte. De hecho, se hablaba de que esta misma semana podrían empezar algunas ejecuciones de manifestantes. Al mismo tiempo, las protestas en Irán se han fragmentado en concentraciones rápidas y pequeñas, muy dispersas, para esquivar a la policía, y se han extendido por un montón de ciudades como la propia Teherán, Mashhad, que es la segunda ciudad en tamaño de Irán, Shiraz o Tabriz, lo que demuestra que el descontento no está ni localizado solo en la gran capital, ni mucho menos controlado. De hecho, se han visto ya como algunas protestas han llegado incluso a zonas más rurales donde tradicionalmente el respaldo a los ayatolás ha sido mucho mayor. El componente internacional añade aún más tensión, y es que Trump ha elevado el tono y ha insinuado incluso una posible intervención si continúa la represión, mientras Netanyahu se está frotando las manos y sigue las protestas bien atento desde Tel Aviv, expresando su apoyo a los manifestantes y volviendo a señalar al régimen iraní como una amenaza central de Israel. En esto ha dicho Netanyahu que el propio Mossad está desplegado sobre el terreno, no solo permitiendo la entrada de suministros, de terminales de Starlink, etcétera, sino que también en las propias protestas en la calle han dicho que están desplegados los agentes de Mossad. Es que no hemos comentado lo de Starlink, si quieres dar ahí un insight. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que los ayatolás, bueno, el gobierno iraní, ha no solo cortado internet, de hecho ya se acercan a los 4 días sin internet, sino que además bueno, Elon Musk avisó de que Starlink iba a estar activo en el país de forma gratuita, etcétera, y lo que está haciendo el régimen iraní es utilizar, bueno, aparatos de guerra electrónica, generalmente que se utilizan para drones, para señales, para radares, etcétera, pues los está utilizando para inhabilitar las señales de Starlink. Veremos a ver qué ocurre con esto, pero claro, el problema que tenemos ahora mismo con Irán es que no sabemos hasta qué punto se están respaldando, si las protestas van a más, van a menos. Ahora mismo no se sabe porque la información es completamente escasa y muchas veces poco fiable. En paralelo a todo esto que estamos comentando, Teherán también ha amenazado con posibles represalias contra bases estadounidenses en Israel. No sé si has visto que también ya ha respondido Trump diciendo que les puede caer la de Dios si se hace. Por esto, cierto, ¿no? hay una desinformación que está yendo mucho y es que se hablaba de que Estados Unidos estaba desplegando los bombarderos B-2 en la isla de Diego García, y todavía no hay realmente fuentes abiertas que confirmen eso, y tampoco se ve una gran actividad inusual
en Oriente Medio. Además, no hay ninguno de los grupos de portaaviones que ahora mismo estén desplegados en la región. El más cercano está en el mar de la China Meridional y de momento les llevaría una semana llegar a tierras, bueno, a aguas cercanas a Irán. Eso sí, es verdad que la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio es muy nutrida, en Qatar, en Arabia Saudí. Luego además sabemos que hay bombarderos estratégicos como los propios B-2 que pueden viajar directamente desde Estados Unidos. Tenemos aviones cisterna en Europa que podrían hacer de cisterna, podían repostar en vuelo a los diferentes cazas que también se mantienen desplegados en Europa. En fin, Estados Unidos tiene medios de sobra, pero ahora mismo no hay una cantidad de medios fuera de lo común. Sí, no está ocurriendo lo mismo que ocurrió el año pasado, ¿no? En abril. Efectivamente. Dicho esto, a día de hoy, ¿vale? Bueno. El régimen, ¿cómo está por dentro? Bueno, pues está muy tocado el régimen de los ayatolás. Las sanciones han asfixiado mucho su economía. También lo ha hecho la gran sequía que ha vivido Irán en los últimos tiempos, y los aliados proxies iraníes pues han sido descabezados por sus enemigos, especialmente por Israel. Rusia y China pues poco pueden hacer, primero porque China no quiere meterse en muchos líos internacionales y Rusia, aunque quiera, no puede. Mientras Estados Unidos e Israel demostraron el año pasado que Teherán es absolutamente vulnerable, y además las voces de apoyo al hijo del Shah Pahlavi, Reza Pahlavi, comienzan a oírse en el país persa, ¿no? De hecho, parece que es de momento la opción opositora que se está llevando, ¿no? El aglutinamiento de la oposición ahora mismo en Irán. De hecho, el otro día el propio Reza Pahlavi dio instrucciones y ha llamado a atacar, porque son objetivos legítimos, cualquier institución del gobierno, y especialmente las instituciones que promulgan la propaganda del régimen y, bueno, todo aquel que esté en esa guerra mediática, ¿no? Es lo que ha señalado Pahlavi. También, por cierto, ha llamado a los iraníes en el exilio a ocupar las embajadas iraníes. ¿Vale? Importante esto. Y la verdad, a mí lo que más me sorprende del tema del hijo del Shah es que es igual que el Shah. Totalmente, la misma nariz, ¿eh? Es una cosa espectacular. Bueno, dentro de la población, pues aquí hay un problema. Que lo que siente, ¿no?, la población iraní, más allá de la falta de libertades, es que el régimen ha puesto por delante el gasto militar, el gasto, por ejemplo, en el desarrollo del programa nuclear, en el programa de misiles balísticos, en financiar a sus proxies, y ha puesto eso por encima del bienestar de la población. Recordamos además que la población en Irán a nivel étnico está muy dividida. No es una población en un bloque conjunto. Al final tienes a los azeríes, tienes baluchíes, tienes árabes, tienes... Y por supuesto tenemos a la gran fuerza que podría ponerle las cosas más difíciles al gobierno iraní, que es la minoría kurda, ¿no? Porque la minoría kurda sí que puede recibir mucho apoyo por parte de sus homólogos iraquíes, y luego además sí que tienen guerrillas establecidas, acceso a armas, y bueno, al estar siempre en la franja occidental del país, lo que puede ocurrir con los kurdos es que reciban ayuda del exterior, ¿no? Ahora bien, es muy probable que Turquía esto no lo fuese a permitir. Pero bueno, en cualquier caso, mucho lío el de Irán. Vamos a estar muy atentos porque empieza a ser cuestión de tiempo el que Estados Unidos intervenga. Veremos si de la mano o no de Israel, y veremos hasta qué punto pueden escalar las protestas. Ayer fue el primer día, yo creo, que no se alcanzó el punto del día anterior en cuanto tal. Luego también hay muchos manifestantes que dicen, buah, es que este nivel de matanza, este nivel de gente muriendo, ostras, no nos va a permitir resistir mucho tiempo más en las calles. Necesitan la ayuda y la necesitan urgentemente. Así que bueno, en estas estamos en este momento. Y quién sabe si veremos un ataque de descabezamiento, ¿no?, del régimen de los ayatolás. Y luego veremos si cae el régimen o si Estados Unidos vuelve a utilizar esta herramienta de parasitar, ¿no?, un poco el régimen desde dentro, utilizar como el propio régimen de palanca, que es lo que ha hecho con Venezuela, porque esa es otra. Es muy interesante esta nueva doctrina, que también la utiliza. Bueno, yo creo que los que han empezado con esta doctrina fueron los israelíes. El tema de no atacar e iniciar un gran conflicto, sino en cambio descabezar a sus enemigos, ¿no? Bien sea para que
los que vengan después, oye, si no queréis que os pase lo mismo, me tenéis que hacer caso, o bien sea para debilitar fuertemente la capacidad organizativa de su enemigo. Así que, bueno, muy interesante todo lo que hemos visto. Veremos si no algún día esta doctrina no le estalla también en la cara, bien sea a los israelíes o bien sea a los estadounidenses. Bueno, vamos con el tema de Venezuela, porque nos fuimos a esas supuestas vacaciones con el tema de, bueno, ¿va a hacer algo Estados Unidos? ¿No lo va a hacer? Y vaya que sí lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Hemos necesitado poco tiempo para vivir uno de los que probablemente sean los momentos más históricos de este año. Llevamos 2 semanas. Ojo, no es fácil entrar ya con estas 2 semanas, no es fácil entrar en los momentos más históricos de 2026. Pues yo es creo que ha pasado de todo. Es que es indudable, ¿verdad? Que esto hombre, va a marcar la historia. Pero este es uno de los momentos del siglo, se diría, ¿no? Sin De la duda. década mínimo. Y hablamos, por supuesto, de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Como ya sabe todo el mundo aquí, Estados Unidos intervino Caracas en un abrir y cerrar de ojos, bombardeando infraestructuras, neutralizando defensas y realizando una operación que, además de ser de película, pues viola claramente el derecho internacional. Sí, el plot twist para muchos ha llegado cuando el presidente Trump, que ha dejado bastante claro que los intereses estadounidenses en Venezuela van mucho más allá del narcoterrorismo, de hecho ha hablado mucho del petróleo, pues ha decidido confiar en el aparato chavista para seguir gobernando el régimen en el que Maduro ha dejado un vacío de poder que ha sido de momento ocupado por los hermanos Rodríguez. Maduro llevaba años ejerciendo una dictadura, reprimiendo libertades básicas y gobernando de forma ilegítima. Y por otra parte, la única legitimidad del gobierno la tenía el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Entonces, si nos atendemos a las actas publicadas, quien debería ahora mismo, ¿no? Ser el presidente del país es el propio Edmundo González. Si nos atenemos incluso a la libertad, a unas elecciones limpias, debería haber sido María Corina Machado, porque era la candidata que el Bueno, habría régimen, que ver ahí si gana o no gana. Suponemos que si ganó Edmundo González, claro, habría ganado María Corina Machado. Eso es. Pero igualmente, que ha sido un cambio de cromos espectacular ¿no? Y cómo. Sí. Y yo todavía tengo mis dudas, no sé si lo vas a comentar tú, David, del tema de que bien Diosdado Cabello o bien Vladimir Padrino no den en algún momento un golpe para cortar esta deriva proamericana en la que ahora mismo se ha metido el régimen chavista. Bueno, ya sabemos lo que se juegan si toman esa decisión. Hace falta mucho valor porque ha sido bastante fácil, ¿no? Extraer a Maduro, secuestrar a Maduro directamente en una noche. Entonces, tampoco tengo muy la operación, claro. La verdad es que da miedo. También te digo que, siendo la operación en Caracas, Caracas está relativamente cerca de la costa. Creo que no era el mejor sitio para esconderse si sabes que tu vida está en peligro y si sabías que se venía o que podría venirse una operación como esta. Aún así, es verdad que... Yo creo que manda un mensaje muy claro de miedo, no solo al resto de la cúpula chavista en Venezuela, sino al mundo. Y esto creo que se ve muy bien, te lo comentaba antes de empezar el programa, con la entrevista esta que ha hecho Petro. Creo que es una entrevista que se publicó en El País y la verdad es que es delirante. Petro hablando de que Trump y él tenían prácticamente la misma visión sobre Venezuela. Sí. Entonces, evidentemente, pues se está mandando un mensaje muy claro, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo esto, Trump ha entendido que facilitar un gobierno de la oposición, un poco en referencia a lo que decías de Edmundo y de María Corina, pues podría ser una mala jugada y se presiona para que al final acabe siendo Delcy Rodríguez, ¿no? La vicepresidenta, cogiendo ese relevo de Maduro en un gobierno que va a ser siempre un gobierno tutelado, ¿no? Dicen desde Estados Unidos que lo que le pasaba a María Corina Machado es que no contaba con los suficientes apoyos dentro del ejército. Y claro, obviamente el ejército podría dar un golpe de estado si fuera María Corina Machado o Edmundo González quienes manejasen el país. Efectivamente, desmantelar por completo el chavismo implicaría un vacío de poder peligroso con riesgo de enfrentamientos internos y esa pérdida de control de la que estás hablando. Y en ese contexto, pues Washington prefiere un régimen que sea previsible, que esto lo decíamos el otro día, ¿no? Que puede ser una Venezuela estable, no tiene por qué ser una Venezuela democrática, y lo que le interesa a Estados Unidos es que sea estable. Claro, una de las primeras señales que el gobierno tutelado por Estados Unidos ha querido lanzar ha sido la excarcelación selectiva de presos políticos, periodistas y activistas que fueron detenidos durante los años más duros del madurismo. Este gesto de buena voluntad busca rebajar la tensión social y mejorar la imagen internacional del país, y también ofrecer a Washington y a sus aliados un argumento mínimo de normalización.
Aunque, bueno, leía que de momento solo el 1% de estos presos han sido excarcelados, por tanto sí que de momento es un movimiento de cara a la galería. Ahora bien, se celebra aún así. ¿Sabes que ha habido una reunión entre Donald Trump y todos los dueños de las empresas petroleras que puedan tener algún tipo de interés en Venezuela? Y bueno, parece que ya sí que se están repartiendo el botín. Ahora bien, claro, para normalizar la infraestructura petrolífera venezolana todavía quedan muchísimos años y muchísimas inversiones por hacer. Se hablaba de que, bueno, ahora más o menos la producción de petróleo venezolano está entre 800.000 y el millón de barriles diarios, y se pretende llegar a los 3 millones. Pero claro, se pretende llegar a los 3 millones con toda la inversión que hay que hacer, pero para 2040. Es un poco la estimación que hay. O sea que realmente, bueno, no pensemos que el cambio va a ser de hoy para mañana, y veremos también, porque todavía no ha trascendido mucho el tema de si Venezuela va a convocar elecciones y si esas elecciones se van a poder considerar justas o no. Así que, bueno. Sí. Vámonos a Siria. Finalizamos Venezuela entonces. ¿Sí? ¿Quieres algo más que comentar? No, yo creo que tenemos una cantidad de vídeos suficientes donde podemos... Sí. Donde la gente que esté interesada puede documentarse mucho mejor sobre el A mí me conflicto. sigue pareciendo espectacular lo de la operación, es increíble. Y los testimonios que hay de soldados venezolanos hablando de la operación es increíble. Es que no podíamos hacer nada, es que da igual que eran pocos y nosotros cientos, porque es que era una diferencia de medios tan grande que se usaron incluso armas sónicas, decían, y que es que no tenían nada que hacer. Da miedo, ¿eh? Da miedo que esto se pueda hacer, y da miedo el mensaje que esto manda al resto del mundo, que es verdad que eso no lo hemos hecho aquí, hablar o analizar un poco el precedente que se sienta con todo esto. Sí. Ya lo que te digo es una nueva doctrina. Es como yo tampoco me imaginaba, por ejemplo, que Israel iba a acabar con la vida directamente de Nasrallah, ¿no? Hasta ahora siempre se habían respetado, ¿no?, los grandes líderes. En plan, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero claro, esto cambia bastante las cosas. Y bueno, es verdad que es una manera más pragmática, ¿no? Es mucho mejor hacer asesinatos selectivos, digo mucho mejor entre comillas, que entrar en guerras masivas. Aunque una cosa pueda llevar a la otra. Eso te iba a decir. Eso es verdad. Bueno, vámonos a Siria. Porque si bien el régimen de Ahmed al-Shara cada vez goza de más prestigio internacional, la situación interna no va del todo bien, porque todavía no se llegan a acuerdos entre las fuerzas democráticas sirias, las SDF, lideradas por los kurdos, y el gobierno árabe suní de Damasco, presidido por el propio al-Shara, ¿no? Sí, está muy complicada esta transición siria, que ha vuelto a tambalearse esta semana con una escalada militar en Alepo, donde el ejército del gobierno interino y las fuerzas democráticas de Siria se han enfrentado abiertamente tras intercambiar ataques desde el martes. Los combates, los más graves desde la caída del régimen de al-Assad a finales de 2024, han dejado varios muertos, entre ellos civiles, y decenas de heridos, y han obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de barrios enteros ante la posibilidad de una ofensiva a gran escala. El choque llega después de meses de negociaciones fallidas para integrar a las fuerzas kurdas en el nuevo Ejército Nacional Sirio. Ambas partes se acusan de haber iniciado los disparos y, bueno, tristemente, el proceso de reunificación del país está bastante lejos de cerrarse. De hecho, es que el encaje, ¿no?, de estas fuerzas democráticas sirias dentro del ejército, es el mayor escollo ahora mismo para encontrar la paz. Y es que estas fuerzas democráticas sirias controlan territorios clave del norte y del este del país, incluidos muchos recursos estratégicos, muchos pozos de petróleo y algunas ciudades muy importantes. Claro, además, aquí tenemos que meter el tema de Turquía. Turquía no quiere que los kurdos tengan mucha fuerza dentro del nuevo régimen y presiona a Ahmed al-Shara, que recibe mucha ayuda de Turquía. Por tanto, están como ahí medio condenados a no entenderse. Bueno, el tema es que la respuesta, ¿cuál ha sido del gobierno? Pues la respuesta del gobierno interino ha sido realmente dura para los kurdos, porque se ha declarado que los barrios kurdos de Sheikh Masud y de Asfare como zona militar cerrada, y se ha habilitado corredores humanitarios, desplegando tropas llegadas de otras regiones e imponiendo toques de queda. Recordemos, que el barrio de Sheikh Masud lleva en manos de los kurdos, bueno, desde siempre, pero que sobrevivieron a la propia guerra civil siria durante más de una década. Ese barrio ha llegado a estar incomunicado,
primero rodeado de zona rebelde, luego rodeado de zona sadista, y siempre han conseguido resistir. La verdad que ahí los kurdos, vamos, lo han hecho, han aguantado. Yo todavía nunca he entendido cómo podían aguantar tantos años y tan aislados. Sin embargo, no hemos visto, ¿no?, que el resto de las SDFs hayan acudido en su ayuda, y eso puede llegar a levantar las sospechas de que por detrás sí que haya realmente un acuerdo entre las fuerzas gubernamentales y los jefes de las SDF, ¿no? Pero igualmente, bueno, pues parece que la victoria gubernamental en este caso es incontestable, porque es que no puede aguantar un barrio solo, ¿no?, la movilización de todo un ejército. Y veremos lo que ocurre, pero de momento lo que parece es que Sheikh Masud va a quedar bajo el control del gobierno sirio. Completamente. Más allá de Alepo, este episodio revela las grietas del nuevo orden sirio, y es que la integración pactada en marzo del año pasado pues nunca se termina de materializar, y las desconfianzas se enquistan. Además, lo que comentabas tú, ¿no? Tenemos esos actores externos, especialmente Turquía, que es el principal apoyo del gobierno interino y que no ha tenido suficiente, por cierto, con la disolución del PKK el año pasado. Turquía, uno de los grandes ganadores geopolíticos, diría yo, del año 2025. Como siempre, y de hecho en la existencia de estas SDF lideradas por los kurdos del YPG pues como una amenaza existencial. El riesgo ahora es que esta escalada marque el inicio de un conflicto más amplio y que devuelva a Siria una dinámica de guerra civil, y cuando hablamos de eso nos referimos a una guerra abierta en toda Siria entre las SDF y el gobierno. Veremos también si las SDF no pueden recibir pudieran llegar a recibir el apoyo no solo de la comunidad drusa, sino también de Israel, ¿no? También recordemos que las SDF hasta ahora estaban defendidas por Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos, bueno, pues fuera la que decidiese qué se podía hacer con el petróleo que se sacaba de esa zona. Recordemos también que las SDF tienen la custodia de decenas de miles de combatientes del ISIS y sus familias, y recordemos también que en esa zona donde operan las SDFs, ahí cerquita del Éufrates, pues también está el propio ISIS con mucha actividad terrorista. De hecho, hace poco lo comentamos aquí, creo, ¿no? No sé si estábamos ya de vacaciones o no, pero hubo una emboscada en la que murieron soldados estadounidenses. Luego los estadounidenses también, claro, a la vez son... Bueno, no ven con malos ojos el nuevo gobierno en Siria, son aliados de Turquía, hay como muchos intereses ahí que se contraponen. Bueno, y vamos a hablar de unas pildoritas, ¿no? Un poquito de Groenlandia, ¿qué te parece? Vamos a comentar, que es verdad que no hemos comentado nada todavía de Groenlandia aquí en directo en la pecera. Primero es que no hay pingüinos en el Polo Norte. No hay pingüinos en el Polo Norte. Eso es importante, ¿eh? Porque yo no lo sabía. Te enteraste hace nada de eso, ¿no? Hace un par de años. Yo pensaba que sí. Bueno. ¿Sabes lo que no hay por ahora tampoco? ¿Qué? Una Groenlandia controlada por Estados Unidos. Eso pero yo creo que eso, en algún momento igual... ¿Puede cambiar? ¿Tú qué opinas de todo este tema? Hombre, yo veo completamente delirante que Estados Unidos se pueda hacer por la fuerza con el territorio de un país de la OTAN. Igualmente, yo en estos temas siempre pienso lo mismo. Creo que son los groenlandeses los que deberían decidir a qué país pertenecer. Si quieren ser de Groenlandia, si quieren ser daneses, si quieren ser de Estados Unidos, o si quieren entrar o no en la Unión Europea, y en caso de que cumpliesen los requisitos. No sé yo si se está poniendo el mundo como para que ningún país pueda decidir dónde a quién quiere pertenecer. Bueno, yo digo lo que creo que debería ocurrir. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, pues lo que está ocurriendo, esta pequeña píldora, es que Dinamarca está tratando de zafarse del abrazo del oso trampiano sin provocar una ruptura abierta, ¿vale? No querrás decir que se está intentando zafar de la gente naranja. De la gente naranja, efectivamente. Por cierto, importante, ahora me cuentas esto, pero ¿qué te están pareciendo los memes de Marco Rubio? Marco Rubio de Ayatolá, Marco Rubio de tremendo. Es la foto esa de Marco Rubio dándose cuenta de que ahora va a tener que ser el Shah de Persia. Marco Rubio de Inuit también. El gobernador de Groenlandia, líder de la revolución cubana, y aparece vestido como Fidel. Sí, espectacular. Tremendo. Bueno, la primera ministra, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, ha respondido a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, ofreciendo una salida intermedia que sería reforzar la seguridad del Ártico a través de la OTAN.
sea, el mensaje es que si la preocupación real es Rusia y China, pues oye, que se puede aumentar la presencia militar sin tocar la soberanía del territorio, ¿no? O sea, Dinamarca lo que está intentando hacer aquí es un poco la de agachar la cabeza y decir, oye, que no pasa nada, ¿vale? Que mandamos allá a la OTAN y que con eso ya vale, ¿no? A ver, yo lo que veo aquí con el tema de Groenlandia es que es una bravuconada que tampoco tiene mucho más sentido, porque Dinamarca le permite tener bases militares, radares, estaciones, lo que quieran. O sea, van a poder tener lo que quieran en Groenlandia si lo que realmente quieres es monitorizar la expansión rusa y China. Lo único que vería que puede llegar a tener cierto sentido es el tema de las tierras raras y todo lo que es la explotación de los recursos de Groenlandia, si es que en algún momento se puede hacer. Es lo único que yo entiendo que puede tener algo de sentido, pero es verdad que por el resto de cosas al final es que tienes el acceso bastante fácil. Para eso Dinamarca es de la OTAN y Groenlandia forma parte de Dinamarca. Recordemos, Dinamarca, por cierto, que está compuesto por 3 países, 3 naciones. Es el Reino de Dinamarca, el territorio de Groenlandia y también las Islas Feroe. Es la otra nación, de la misma manera que Reino Unido, ¿no? Son Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Pues en este caso es así. Bueno, pues veremos lo que ocurre, pero está el tema bastante candente y llama mucho la atención de la gente este tema de Groenlandia, ¿eh? ¿Has visto la de visitas que tenemos? Sí, y es normal, porque al final está enfrentando a 2 países de la OTAN que yo creo que mucha gente no se esperaba que esto pudiese llegar a ocurrir hace un tiempo, ¿no? Hombre, sería el fin de la OTAN tal y como la conocemos, porque... Y bueno, esto al final también está empujando a Europa una vez más, ¿no? A tomar partido en su propia defensa. De hecho, ya han anunciado varios países que están dispuestos a tener presencia militar en Groenlandia si fuera necesario para defender su soberanía. Sí, yo es que creo que toda esta estrategia de Trump de vuelta al siglo XIX, a priori a corto plazo a Europa igual no le viene bien, pero yo creo que a un medio o largo plazo Europa puede salir beneficiada si juega bien sus cartas con todo esto. Ya hemos dicho que... Si no se postra de rodillas constantemente ante Donald Trump. Sí, es una llamada de atención muy buena que puede aprovechar si por fin, bueno, pues la Unión Europea decide unirse más y decide tomar las riendas de temas que nunca debería haber soltado, ¿no? Bueno, vámonos ahora a Nicaragua. Ojo, Nicaragua. Porque el gobierno del país ha comenzado en los últimos días a excarcelar a decenas de presos políticos, muchos de ellos detenidos tras las protestas y la represión de los últimos años. Ya sabéis que el régimen de Daniel Ortega presenta... Bueno, primero que es una dictadura, para el que no lo sepa. Y segundo que ha presentado esta medida como un gesto humanitario, yo creo que diciendo no me vayan a llevar a mí también para Estados Unidos. En fin, visto lo ocurrido recientemente en Venezuela, pues el mensaje se huele, ¿no? Sí. Si veis las barbas, ¿cómo es eso? Lo de las barbas. Cortar por las tuyas a remojar, eso, ¿no? Eso es. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Y veremos también, yo creo, como Daniel Ortega afloja un poco y se acerca un poco más deja de tener una Nicaragua tan aislada. Bueno, pues más que nada para evitar que le pasen cosas que no quiere que le pasen. ¿Sabes una cosa que me gusta mucho de Nicaragua? ¿Qué? El nombre de su capital, Managua. Me gustaría que todas las capitales rimasen con el nombre de su, es verdad. De su país. ¿Hay algún...? ¿Pasa más? No lo tengo claro. Nicaragua, Managua. Yo creo que sí, ¿eh? Porque esto me suena. Porque claro, Brasilia no cuenta. No, juega otra cosa parecida. Juega una movida. Juega una cosa parecida, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? A mí no se me ocurre otra, ¿eh? Irán-Teherán. Ay, sí, muy buena. Ahí está. Muy buena. Sí. Seguro que hay más, ¿eh? Estoy pensando, pero no se me ocurre, ¿eh? Qué buena la de Irán-Teherán. Irán-Teherán, claro. Podemos estar aquí. Podemos tirar 3 horas. Bueno, que nos lo pongan en los comentarios si a alguien se le ocurre. O sea, son palabras que rimen. Que te rime el nombre del país con el nombre de la capital. Manila. No, para nada. No. Que bueno, da igual, es que me voy a quedar aquí pillado. No, pues que ahora me apetece jugar. Bueno, ¿jugamos en el anzuelo? Jugamos en... No. Venga, vamos a dejar a la gente que nos diga cosas. Venga, y mientras tanto, mientras seguimos el programa, de fondo... Es que sé que hay alguna por ahí más, ¿eh? Estoy seguro, pero convencidísimo. Vale. Pero no me sale. Ya, sí, es que... Porque estaba pensando Ereván, Armenia, pero no, porque... Claro, estaba pensando Azerbaiyán, Ereván, no. No. Es Bakú. No sé. Bueno, dale. Alguna más habrá.
Dicho esto, vámonos al rincón del tiburón, que tenemos que hablar de lo de la Reserva Federal, de un montón de cosas más. Tenemos a Freedom 24, en fin. Venga. Muchas cosas. Y bueno, empezamos el rincón del tiburón con un auténtico terremoto económico, que es el mensajito que ha dado Jerome Powell hoy, en la madrugada de ayer, si miramos la hora española, porque le ha puesto los puntos sobre las IES a Donald Trump. Pues sí, el enfrentamiento entre Donald Trump y Jay Powell ha llegado a un punto delicado, y es que el presidente de la Reserva Federal ha confirmado que la Fiscalía estadounidense lo investiga penalmente por las obras de reforma de la sede del Banco Central en Washington. La clave del caso no son tanto los ladrillos como sus palabras, y es que los fiscales quieren saber si Powell mintió cuando explicó el proyecto ante el Senado, algo que él mismo ha hecho público en un vídeo poco habitual para un cargo de su perfil. Powell no se anda con rodeos y asegura que esta investigación tiene un trasfondo político. Según explica, llega después de meses de presiones de Trump para que baje los tipos de interés más rápido y así dar un empujón a la economía antes de las elecciones de medio término. Para Powell, el mensaje es peligroso. Si la Reserva Federal toma decisiones para contentar al presidente y no basándose en los datos económicos, el Banco Central deja de ser independiente, algo que considera esencial para el buen funcionamiento del país. Y ahora bien, Borja, yo creo que hay mucha gente que se está preguntando aquí qué busca Trump con toda esta movida, con esta bajada de tipos de intereses, y qué puede ocurrir si acaba descabezándose a Jay Powell. Bueno, vamos a empezar por el final. Si descabeza a Jay Powell, seguramente el siguiente presidente de la Fed que entre va a ser alguien muy cercano a Trump, y el cual ya se encargará a Trump de que sea una auténtica marioneta y le permita bajar los tipos de interés todo lo que pueda. ¿Qué pasa si bajan los tipos de interés? Bueno, pues que veremos un ciclo económico seguramente muy expansivo. Seguramente veamos, pues bueno, luego veremos qué sectores serán beneficiados, pero veremos una etapa de crecimiento económico acelerado que, si no se controla como se tiene que controlar. De hecho, una de las cosas que ha hecho Jerome Powell, yo creo que se va a ser recordado como uno de los mejores presidentes de la Fed, es cómo lidiar, ¿no?, con ese equilibrio entre crecimiento económico e inflación, porque si te pasas de bajar los tipos, seguramente llegue la inflación, y si llega la inflación puede llegar después una recesión económica, ¿no? Más allá de que aparte la inflación no discrimina y se extiende como un virus por la economía de un país, y al final quien paga el pato siempre son los que menos tienen, los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que, bueno, ya un poco le quedan 6 meses, tampoco es que le quede mucho, pero se lo quiere cargar pronto para que dé tiempo, ¿no?, a poner a alguien afín, para que dé tiempo a bajar los tipos y que se empiece a ver, pues seguramente si bajan los tipos veamos un rally en bolsa. Ya sabemos que el estadounidense medio invierte mucho en bolsa y eso influye claramente luego en sus decisiones a la hora de emitir su voto. Por tanto, yo creo, sinceramente, que es una disputa, la de Donald Trump, bastante electoral, ¿no? La que tiene con Jay Powell. Y no es nuevo, ¿eh? En el primer mandato de Donald Trump, en la primera legislatura, ya se estuvo quejando repetidamente también a la Fed por no bajar los tipos. Pero bueno, ahora que hemos visto las discrepancias entre la Fed y el gobierno presidido por Donald Trump, es hora de ver qué sectores se verían beneficiados de una hipotética bajada de tipos de interés y qué sectores lo harían mejor en un escenario de subida de tipos. Bueno, a ver, cuando suben los tipos, ¿vale?, el dinero se encarece y el mercado se vuelve más exigente. Premia a quien ya genera caja hoy y castiga a quien necesita financiación o vive de beneficios muy lejanos. Los que suelen salir más favorecidos en un escenario de subida de tipos son los bancos y en general parte del sector financiero, porque pueden prestar a tipos más altos y mejorar los márgenes, aunque con una condición: que la subida, como decía antes, no termine provocando muchos impagos por un frenazo muy fuerte de la economía. También suelen irle bien a las aseguradoras porque reinvierten las primas en bonos y activos que van a tener los tipos más altos, ¿no? Así que empiezan a ser más rentables. Y un grupo que a veces se olvida son las empresas con poca deuda o directamente con caja neta, ¿no? Ya que en un mundo de tipos altos tener el balance limpio se convierte en una gran ventaja competitiva. En cambio, los que tienden a sufrir son los sectores que dependen mucho de la deuda y se parecen a un bono, ¿no? Como por ejemplo los REITs o muchas utilities. Utilities son las
yo qué sé, pues empresas de agua, de energéticas, cosas así, ¿no? Porque financiarse les cuesta más y además compiten con los bonos, que cuando el bono ofrece más rentabilidad, pues el inversor dice, oye, si yo quieres que invierta en ti, que eres una acción, pues me vas a tener que dar mucha más rentabilidad, ¿no? Por tanto, sus valoraciones tienden a comprimirse. También lo pasan peor muchas acciones de crecimiento, como acciones tecnológicas o compañías cuya tesis se basa en ganar dinero dentro de unos años y mientras quemar caja, ¿no? Entonces, bueno. Y para las bajadas de tipos, pues es justo lo contrario. Los que se ven beneficiados en un escenario de subida de tipos tienden a sufrir, y los que se ven perjudicados en un escenario de subida de tipos, pues tienden a ir mejor. Vale, y en este último escenario, si yo quisiese invertir en alguno de esos actores, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, pues tanto para invertir en sectores enteros como para invertir en acciones, ¿vale?, específicas, necesitas un buen broker con un gran catálogo, y nosotros, pues yo el que más recomiendo siempre es Freedom24. Vale, cuéntanos por qué. Bueno, pues Freedom24, para empezar, cumple con todo lo que hay que pedirle a un broker serio. Y como decía, tiene un catálogo enorme. Más de 40.000 empresas, más de 40.000 acciones y 3.600 ETFs de todo el mundo. Y lo más importante, es tremendamente fácil de utilizar si estás empezando. Y cuéntanos también si es fiable. Pues sí, es muy fiable completamente porque está regulado por la CISEC, que es una institución europea muy seria. Nada de chiringuitos financieros ni cosas así. Además, tienen atención al cliente en español todo el día, que eso, oye, no es fácil de encontrar. Y lo de abrir una cuenta es fácil de hacer porque a veces es un poco trabas, burocracia, es complicado. Sí, aquí todo es muy directo. Haces un depósito, que puede ser gratis si lo haces por transferencia, y listo. Después buscas el ETF o la acción que quieras, eliges cuánto invertir, le das a comprar y lo tienes listo. No tiene más ciencia, David. Vale, sin papeleo, sin esperas interminables, nada de eso, ¿no? Exacto. Y encima te dan acciones de regalo para recargar tu cuenta. ¿Cómo? Cuéntame eso. Sí. A ver, tú si recargas, ¿vale? Abres la cuenta en Freedom24. Venga. Y recargas entre 1.000 y 4.999 euros. Y usas el código WELCOME1, te llevas una acción gratis valorada entre 3 y 800 euros. Pero hay más, ojo. Si metes entre 5.000 y 19.999 y usas los códigos WELCOME1 y WELCOME5, te dan 5 acciones de regalo. Si metes entre 20.000 euros y 49.999 euros, no pasa nada. Con los códigos WELCOME1, WELCOME5 y WELCOME20 te dan 10 acciones de regalo. Y si te ha ido muy bien últimamente, y metes más de 50.000 euros usando esos 3 códigos que te he contado, más el código WELCOME50, te llevas 20 acciones de regalo. Vale, y cuéntale también a la audiencia qué hay que hacer para registrarse. Bueno, simplemente hay que hacer clic en el enlace de la descripción y nada, decir también que, ojo, Freedom24 patrocina este canal y gracias a eso pues podemos seguir trayendo contenido gratuito todas las semanas. Sin Freedom24 pues la pecera no sería posible. Así que es ideal también para quien quiera apoyar el canal y de paso invertir con una plataforma seria y competitiva. Maravilloso. Bueno, pues ya sabes, fácil, sencillo y para toda la familia. Recordamos, link en la descripción y ahora sigamos con Google. Con Google. En la que, por cierto, puedes invertir Sí. a través de Freedom24, perdón. Bueno, pues Google ha anunciado una alianza con grandes plataformas de comercio como Shopify, Etsy, Wayfair, Target y Walmart para crear el Universal Commerce Protocol, el UCP, un nuevo estándar abierto pensado para que distintos sistemas y agentes de inteligencia artificial puedan comunicarse entre sí durante todo el proceso de la compra. La idea es bastante sencilla, ¿vale? Pero también es una idea que yo creo que facilita la vida a muchas personas. A mí me suena muy bien esto. Es muy interesante porque todo lo que se quiere hacer es que buscar, comparar, decidir y pagar un producto sea un proceso que vaya muy fluido, ¿vale? Incluso cuando intervienen plataformas y tecnologías diferentes. Vamos a poder hacernos con las inteligencias artificiales hasta el desayuno ya. Sí, de hecho el siguiente paso llegará pronto. El UCP permitirá el pago nativo, de modo que los usuarios podrán comprar directamente desde el modo IA de Google y desde Gemini, sin saltar a webs externas ni pasar por múltiples pantallas. De hecho, te voy a decir, David,
Recuerda que PayPal anunció también hace Sí. poco que se iba a integrar con Gemini. Bueno, en la práctica esto apunta a un cambio profundo en el comercio online donde la compra deja de girar en torno a tiendas individuales y pasa a integrarse de forma natural en los asistentes de inteligencia artificial que acompañarán al usuario durante toda la experiencia. Vamos, que vamos a hacer la compra directamente en Gemini. Y seguramente, bueno, que acabe llegando esto a todas las IAs, ¿no? Pero Sí, sí. claro, aquí Google tiene una ventaja, que es que ya tiene esa relación que OpenAI no tiene con muchas marcas, porque muchas marcas ya están utilizando Google para anunciarse, Eso bien es. sea en AdWords, bien sea en YouTube, bien sea en la Google Display Network. Y claro, esto al final, pues todas esas relaciones que han ido tejiendo durante ya 2 décadas, pues ahora son una ventaja competitiva, si lo comparamos eso con OpenAI, que aparte OpenAI no tiene la infraestructura comercial que tiene Google, ¿no? Te leía el otro día, bueno, creo que fuiste tú, ahora no estoy muy seguro, pero era un tuit hablando de si OpenAI se iba a convertir en la nueva BlackBerry, ¿no? Un poco ese Sí. rompeolas que abrió el camino para más empresas y que luego se quedó un poco descolgado. A ver, es verdad que OpenAI, la empresa de Sam Altman, es una empresa tremendamente buena a la hora de hacer I+D. Y hemos visto que, bueno, crearon ChatGPT antes que nadie, crearon Sora, creo que el modelo de vídeo también es de antes que nadie. O sea, realmente sí que son muy buenos haciendo cosas y Bueno, entiendo... BlackBerry lo era en su momento también, ¿no? También es verdad, también es verdad. Pero, claro, es que tener a uno de los grandes como Google de competencia no tiene que ser fácil porque tiene presencia en todas las cadenas, en todos los nichos, ¿no? Del mercado de la IA. Total. Y Ahora hasta GPUs y todo, es que es una bestialidad. lo tiene todo. Mm. Lo tiene todo, es una absoluta barbaridad. Y por eso, bueno, La gente me ha preguntado alguna vez, imagino que a ti también, si nos paga Google. nos paga La Google. verdad que no. Y Bueno, es que no, siempre de forma absolutamente indirecta. de forma dos- indirecta, porque yo ya Claro, sabes que tú soy eres accionista. de Google y luego nos paga YouTube a través de los anunciantes, pero que es. Ah, bueno, claro, si lo ves así, sí que nos paga. Pero tampoco es que nos pague, o sea, no va por ahí. Pero No nos paga por anunciarlo, eso lo podemos asegurar. Pero yo es que realmente, se llevan una publicidad esta gente. O sea, yo creo que tenemos que cortar ya esto. por mi de parte Google. sí, pero es que es verdad que lo que digo Sí, es sí, que me sí, parecen son muy una buenos. máquina. Me parece gente muy buena. Oye, hablando de máquinas, tú tuviste, y hablando de BlackBerry, ¿tú tuviste BlackBerry? No. Por curiosidad. No, yo llegué un poco más tarde al mundo del smartphone. Vale. Éramos pequeños. Bueno, ¿Te acuerdas? tú más que yo todavía. Sí, un poquito más. Y tuve mi primer smartphone fue un HTC. Que de hecho, Oh. HTC estaba invertida por Google. HTC, que era de Microsoft, puede ser. No, de Google, yo creo. Sí, no, yo creo que era de Microsoft. Yo creo que está invertida por Google. Estoy casi seguro, ¿eh? Vale, bueno, no sé. A mí Casi me sonaba seguro. Microsoft. Los primeros táctiles con el lapicito eran de HTC, ¿no. O no me estoy equivocando. Puede ser. O sea, que hubo como una. Fue uno de los fase- primeros. Vale. Yo tuve un HTC y luego del HTC pasé a... Era una época en la que era bastante irresponsable con los móviles, porque, de hecho, antes los móviles eran más frágiles que ahora. Ahora cuesta mucho que se te rompan. Bueno, ¿hablas de antes? ¿De qué antes? Porque en los tiempos de los Alcatel y los Nokia duros. No, cuando empezaron los smartphones. Sí, sí, que las pantallas duraban Se nada. te caían y se te. Sí. Y luego aparte también ya los perdía, me pasaba de todo. Entonces tenía móviles de marcas indescifrables, móviles chinos. Me acuerdo de uno que tuvo un Cubot. Nunca más volví a escuchar esa palabra. Y después del Cubot, ya lo siguiente que tuve fue un iPhone. Y ya me quedé. Vale. ¿Cómo te quedas? ¿Y tu primer móvil, no smartphone? Un LG. Un LG. Life's good. Bueno, Venga, vámonos a. nos queda hablar de a Mercosur. Mercosur. Mercosur, buenas noticias, a pesar de que Francia intentó hacer descarrilar el proyecto después de 25 años de negociaciones. No le ha gustado nada a Macron esta movida. Bueno, como decías, después de estos 25 años, por fin la Unión Europea ha dado finalmente luz verde al acuerdo libre de comercio con Mercosur, integrado por Brasil. Acuerdo de Argentina. libre comercio, no libre de comercio. He dicho libre de comercio. Acuerdo libre de comercio. Acuerdo libre, no Que hay es comercio. completamente lo contrario, Cuidado. No, Bueno, de libre comercio. ya sabéis que este acuerdo de libre comercio que se ha hecho con Mercosur. Recuérdanos quiénes son Mercosur. Eso te iba a decir, que Mercosur está integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, para el que no lo sepa. Y este acuerdo al final en lo que consiste es en crear una de las mayores zonas comerciales del mundo, con más de 700 millones de personas. Es un pacto que ha sido aprobado por una mayoría cualificada, pese al rechazo de países como Francia o Polonia.
y abre grandes oportunidades para las empresas europeas de sectores industriales como la automoción o la maquinaria, mientras refuerza también a Mercosur como proveedor de materias primas agrícolas baratas, especialmente carne y soja. Claro, y ahí en lo que acaba de contar David es donde está el conflicto realmente, ¿no? El campo europeo tiene una competencia desigual por los menores costes y estándares de los productos importados, mientras Bruselas defiende que las salvaguardas pactadas permitirán frenar los daños graves y que los consumidores se beneficiarán de precios más bajos y mercados más diversificados. Bueno, y aquí nuestro llamamiento siempre a intentar, en la medida de lo posible, consumir producto local. En el fondo, el acuerdo refleja un equilibrio incómodo entre la estrategia comercial global y una agricultura europea cada vez más presionada, ¿no? Por eso Polonia y Francia, países con un sector primario no solo muy importante, sino también muy bien organizado, pues han votado en contra porque allí el lobby agricultor tiene muchísimo poder. Entonces, bueno, para mí es una buena noticia, porque realmente es verdad que, oye, los productos agrícolas del Mercosur seguramente inunden los mercados europeos, pero a la par, los productos de alta tecnología europea, que son muchos, contestaba el otro día un usuario en Twitter, ¿no? Que decía, bueno, pues si lo único que tiene de tecnología Europa son los tapones en las botellas. Y bueno, no, a ver, tenemos que hablar de, por ejemplo, los coches de Mercedes, que no es ninguna tontería, yo qué sé, pues los sistemas defensivos de Rheinmetall, las máquinas de ASML, el lujo de Louis Vuitton o de Hermès, el retail de Inditex, en fin, son muchos los sectores en los que la Unión Europea tiene empresas punteras exportando productos a todo el mundo. Así que, ojito con eso. Bueno, pues ya con esto hemos llegado al final. Muchas gracias, por cierto, a Faiton24 de nuevo, ¿no? Por patrocinar esta pecera. Y dicho esto, ¿qué te parece si vamos al anzuelo? Venga, primer anzuelito del año. Venga, vamos con el anzuelo.